Señor, te damos gracias por tu presencia esta mañana. Padre, pido que hables a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor. Háblanos, Padre. Espíritu Santo, pido que podamos entender y valorar tu iglesia el día de hoy. ¿Cuánto vale para ti el inmenso valor que ésta tiene? Señor, que tu palabra penetre los corazones, que tu palabra penetre nuestro espíritu, Señor, y que podamos abrazarla y caminar como un cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voltea con el que está a un lado y dile: a pesar del calor, no te duermas. La clave, ¿quieres que te diga la clave? Es: está atento, toma notas y contéstame. Vengo de una iglesia donde cada vez que el pastor decía algo que era de impacto, todos decían wow, le hacían todos. Y oías por todo el auditorio wow, wow. Y otros en inglés decían preach it, preach it. Entonces no me voy a enojar si alguien me grita predícalo, predícalo. ¿Está bien? No se crean, no hagan eso, por favor. No sé si tú has leído o te gusta la lectura, pero hay una joya literaria, una joya de la literatura española que fue escrita aproximadamente en el año 1604 por un hombre, un escritor, un escritor increíble que se llama Miguel de Cervantes Saavedra, un español. Es la obra de Don Quijote de la Mancha. Y te quiero platicar un poquito de lo que es el Quijote o Don Quijote. Don Quijote era un viejo, bueno, voy a quitarle lo de viejo porque estoy a 8 años de llegar a su edad. Era un hombre maduro. ¿Está bien? ¿Cuántos de 50 años dicen amén? Amén, un hombre maduro. Era un hombre maduro de aproximadamente 50 años que vivía en un lugar llamado La Mancha. A él le gustaban mucho los libros de caballeros. Y cuenta la historia que Don Quijote se volvió loco porque se le secó el cerebro. Se le secó el cerebro por no dormir, por no comer y por tanto leer literatura de caballeros. Se le secó el cerebro y él de repente un día dijo que él iba a ser un caballero andante, que iba a andar para darle su merecido a todos los que se lo habían ganado. Él decidió emprender una aventura dando su merecido a todos los que iban en contra de él. Y fue ahí donde él se cambió el nombre a Don Quijote, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote encontró unas armaduras de su bisabuelo, las arregló y se las puso. Después dijo: no puede haber un caballero con armadura si no tiene ¿qué? Un caballo. Entonces salió a buscar un caballo y encontró uno amarrado afuera de su casa. Era un caballo flaco, moribundo, pero él lo tomó y le puso Rocinante. Entonces era Don Quijote y su caballo Rocinante. Después dijo: todo caballero tiene una causa por la cual pelear, un amor al cual alcanzar. Y él se acordó que cuando él era joven de una hermosa mujer a sus ojos. Era una hermosa mujer que Miguel de Cervantes la describe de la siguiente manera: una mujer que por encima de sus labios le afloraba vello, por no decir bigotes, que tenía una cabellera corta y puntiaguda que asemejaba el de una escoba. Y no voy a seguir con las descripciones, pero ya más o menos me agarran por dónde va. Y él le puso Dulcinea.
Y Dulcinea era la mujer que él amaba. También dijo, todo caballero tiene su segundo amando, ¿verdad? Y él encontró un hombre igual de loco que él, chaparrito y panzón, sin ofender a nadie. Y él se llamaba Sancho Panza. Y ahí van a emprender sus aventuras. Don Quijote de la Mancha, su caballo y Sancho Panza. Empezaron a recorrer aventuras en su locura. Y algo que hacía es que Don Quijote, cada vez que veía un molino, esos eran sus enemigos terribles. En su locura él lo veía como un enemigo y se bajaba y empezaba a pelear con su enemigo, los molinos. Las aventuras de Don Quijote cuentan cómo él vivió peleando con molinos, enemigos feroces alimentados por su imaginación. Es triste que hoy en día en la iglesia de Cristo sucede lo mismo. Tenemos gente que es parte de la iglesia peleándose, quizá no físicamente, pero sí peleando el uno con el otro por medio del sembrar discordia entre los hermanos, por medio del chisme, por medio de la calumnia, por medio del hacer comentarios con una buena intención, entre comillas, terminando dañando no solo a las personas, sino dañando el cuerpo de Cristo. Mientras peleamos contra molinos creados en nuestra mente, mientras criticamos, afuera hay un verdadero enemigo levantándose en nuestra contra. Mientras nosotros peleamos entre nosotros contra molinos, Satanás está afuera en el mundo destruyendo familias, con las adicciones creciendo y destruyendo hijos, con las drogas destruyendo la sociedad. Pero la iglesia de Cristo vive peleando internamente con sus molinos. Hoy, al tema de hoy, le puse peleando con molinos. Dejemos de pelear con molinos. Salmo 133 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. David está diciendo: qué maravilloso y agradable, qué placentero es cuando tú y yo convivimos en armonía. Y luego dice el siguiente, dice: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba y hasta llegar al borde de su túnica. Dice: la armonía entre tú y yo es tan preciosa que lo compara al Espíritu Santo, la unción siendo derramada y cubriendo todo el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace la armonía, que la unción fluya desde la cabeza hasta los pies. Hoy te quiero hablar un poquito de la importancia de la iglesia para Dios. La iglesia es tan importante, es el gran tesoro de Dios. La iglesia es la entidad, fíjate lo que es la iglesia. Es la entidad que representa y refleja a Dios. ¿Qué cosa de Dios? Es la entidad que representa. Tú y yo tenemos la responsabilidad de representar y de reflejar a Dios. ¿Qué cosa de Dios? Su grandeza, su gloria, su justicia y su santidad. Tú y yo somos representantes de la grandeza, de la gloria, de la justicia y de la santidad de Dios.
Efesios 3:10 lo dice así, dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. La intención de Dios con venir y enviar a Jesucristo es el utilizar a la iglesia como un testimonio vivo de Jesucristo, del reino de Dios. La iglesia de Jesucristo es la institución más importante del mundo. Fíjate lo que leí la otra vez, lo que escuché, dice: la voz de Dios al mundo es la iglesia. La iglesia es la voz que el mundo va a escuchar y la va a reconocer como la voz de Dios. La voz de Dios al mundo somos tú y yo. ¿Qué le estamos declarando al mundo? ¿Qué estamos expresándole al mundo? Es tiempo de que la iglesia deje de hablar un mensaje que no refleja el carácter de Dios. Di conmigo, ouch. Es tiempo que la iglesia deje de hablar un mensaje que no representa el carácter de Dios. Es tiempo que tu Facebook deje de hablar un mensaje que no representa el carácter de Dios, porque tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Es tiempo que WhatsApp deje de declarar un mensaje que no representa la voz de Dios. Tú y yo somos la iglesia y el mundo nos está escuchando. El mundo nos está escuchando y necesitamos dar el mensaje de amor, compasión y restauración, no un mensaje de crítica, orgullo y falta de humildad. Es tiempo que la iglesia dé el mensaje correcto. Es tiempo de hacernos la pregunta: ¿qué estoy predicando con mi vida? Diariamente. Hay una realidad. Muchos dicen: la belleza está en el interior. Pero te voy a decir algo que falta: la belleza interior se refleja en el exterior. La belleza de la iglesia proviene de Jesucristo fluyendo en nuestras vidas, y entonces va a ser atractiva para el mundo. Es hora de dejar de reflejar una iglesia que no es atractiva para el mundo. Jesús es atractivo para el mundo, su amor, su compasión, pero muchas veces la iglesia no es atractiva para el mundo. Es tiempo de cambiar eso. Una planta que ha sido bien hidratada, lo reconoces, y bien alimentada en cuanto a minerales, y la tierra está en buen estado, lo reconoces porque comienza a dar un fruto agradable y abundante. Una iglesia que está bien por dentro, que sus asistentes, que sus miembros saben convivir y actuar en humildad y amor uno con otro, va a dar como fruto una iglesia apetecible al mundo, y va a decir: yo quiero ser parte de una familia como esta. Por eso yo te quiero hablar hoy de algo que como pastor es muy importante tratar con la iglesia. Yo te quiero dar algunos consejos bíblicos para tratar con nuestras diferencias. La iglesia de Cristo es una familia, y como cualquier familia hay problemas y hay diferencias, ¿no es cierto? Si tú me dices que en tu familia no hay diferencias, es muy probable que estés mintiendo. Porque en todas las familias hay problemas, hay situaciones que requiere de nosotros nuestro esfuerzo para poder llevar nuestra familia correctamente. En el cuerpo de Cristo es igual. Y hoy te quiero dar algunos consejos bíblicos para tratar entre nosotros de tener una comunión sana como iglesia. ¿Estás listo? Muy bien. Consejos para tratar nuestras diferencias y dejar de pelear con molinos. Número 1, huye del chisme. Di conmigo,
Chisme. Huye del chisme. Huye de la murmuración. Número 1. Si tú y yo queremos tener una iglesia sana que va a crecer amándose, tenemos que huir del chisme. El Nuevo Testamento habla al respecto del chisme. Y ahorita vamos a leer, pero la palabra en griego para chisme es la palabra susurro. Susurrar al oído. Hablar quedito. Que nadie me escuche. Hoy podemos agregar este aparatito a la palabra susurro. Porque un susurro lo que hace es que nomás me escuche la persona que yo quiero que me escuche. Y dejar a los demás fuera. La palabra griego de chisme es susurrar. En otras palabras, fíjate, no se refiere a que estén diciendo mentiras de una persona, porque muchas veces cuando decimos que hay chisme, decimos, pero es que no era chisme porque era verdad. Sí sucedió. ¿Cuántos? No va a pedir que levanten la mano. Pero no, es que no es chisme porque sí pasó, sí lo hizo. La palabra chisme no tiene que ver con que sea verdad o mentira. Tiene que ver con que es algo que se platica en privado a cierto grupito de personas, con cierta persona para orar, para desahogarme. Así se maneja el chisme. En otras palabras, es algo que se habla en secreto cuando la persona de la que se está hablando no está presente. No es algo que se habla abiertamente, es algo que se habla en la oscuridad. Es algo que no opera en amor y compasión. Es algo que opera bajo un espíritu de secreto. Por lo tanto, genera división, genera desconfianza. Te hace crear una opinión dudosa de la persona a la cual se está hablando. Es más, a veces te cambia el concepto que tú tenías de la persona de la cual llegaron y te dijeron un chisme. Eso es el chisme. El chisme es hablar a escondidas de otra persona. La realidad es que el chisme está alimentado por el ego. ¿Sabías esto? El chisme está alimentado por el ego, por el deseo de validarse a sí mismo. Muchas veces el chisme está alimentando mi deseo de ser validado y que la gente me vea como una persona que hizo lo correcto, que está en lo correcto, con la intención de hacerse la víctima o la intención de hacer ver a la otra persona como alguien injusto. Como alguien injusto. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 12:20, Pablo hablando a los corintios, a la iglesia en Corinto. Dice, pues temo que cuando vaya, fíjate el temor de Pablo, mi temor es que cuando vaya no me gustará lo que encuentre. Como que ya había escuchado el chisme. Y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conductas desordenadas. Pablo les dice, me da miedo de que llegue y de que a ustedes no les guste cuando yo me pare enfrente de ustedes y rompa con todo chisme, como lo estoy haciendo hoy yo, con toda calumnia. El chisme destruye. El chisme hablado, el chisme escrito,
Es hora de, como iglesia de Cristo, comenzar a actuar de acuerdo a su palabra y empezar a actuar en amor y compasión. Porque yo me equivoco, que estoy parado aquí enfrente, y estoy seguro que tú te equivocas. Y todos de alguna manera a veces nos herimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Actuar de manera incorrecta o realmente buscar el enfrentar las situaciones. Bíblicamente lo que debes de hacer es no ir y juntar tu grupito de oración para ver qué es lo que dicen. Bíblicamente, si tú tienes algo que decirle a una persona, es ir y pararte frente a ella y decirle: ¿sabes qué? Esto pasó, me heriste, vamos a arreglarlo, somos hermanos. ¿Cuántas familias que hoy están divididas y no se hablan estarían ahorita en unión si hubieran tomado esos pasos? Si alguien les hubiera dicho esto. ¿Sabes? Hay iglesias que se han destruido por esta falta de esta instrucción. Detengamos el chisme en amor y verdad. Detengamos el chisme en la iglesia de Cristo. Dejemos de pelear con molinos. Número 2. Número 1, ¿cuál era? Deja el chisme. Dilo conmigo, deja el chisme. Número 2, identifica y habla lo positivo. En otras palabras, es dedícate a investigar, a identificar la obra de Dios en las demás personas. Y no nomás identifica lo que Dios está haciendo en ellos, sino que ahora sí habla de ella. Habla lo positivo de la gente. Yo de aquí hay mucha gente que conozco y que yo puedo hablar la obra de Dios sobre sus vidas porque veo un matrimonio mejor, porque veo cómo sus hijos han sido transformados. Yo veo jóvenes que fueron llenos del Espíritu Santo y yo puedo hablarlo. Nuestra tarea es identificar y hablar lo positivo que ves en la gente. Cambia tu vocabulario, cambia tu forma de actuar, conviértete en un investigador de la obra de Dios en las personas y habla de esa obra. La iglesia de Corinto tenía muchas fallas, pero Pablo encontró una razón para darle gracias a Dios por la iglesia de Corinto. En pocas palabras, Pablo no se enfocó en lo malo, Pablo se enfocó en lo bueno. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 1:4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo encontró la manera de darle gracias a Dios por la iglesia en Corinto. A pesar de sus imperfecciones, a pesar de todas las imperfecciones que ves desde la cabeza de esta iglesia hasta cualquier asistente, miembro de la iglesia, es importante que tú le das gracias a Dios por la obra de Dios en cada uno de nosotros. Es importante que lo hagamos. Es importante que lo hagamos. Que creemos una cultura que se enfoca en lo bueno y no en lo malo. Que se enfoca en lo bendecido que somos y no en lo que están haciendo mal las demás personas. Es tiempo de enfocarnos en lo correcto. Yo como pastor o Raciel o cualquier otro líder podemos equivocarnos. Y lo sé porque yo soy un hombre con muchos errores, que se equivoca, que puede tomar en algún momento una mala decisión. No estoy exento de eso y ustedes lo saben. Pero sabes que yo amo a la iglesia de Cristo y eso me permite ver lo bueno en cada uno de ustedes y arrepentirme cuando hago algo malo. Y esa debe de ser nuestra actitud, una actitud transparente. Que sepamos identificar lo bueno, lo malo y que hablemos lo bueno. Que hablemos lo bueno. El que yo hable de la gracia que yo veo en mis líderes, deja a la crítica fuera de la iglesia. Si tú tienes un líder, cualquiera que sea, y comienzas
Uno de tus líderes soy yo, mi esposa. Si tú empiezas a hablar lo bueno que ves en nosotros, ¿sabes qué va a hacer con la crítica? La va a desaparecer. La va a desaparecer. Eso aplica a cualquier nivel. Hablemos lo bueno, hablemos gracia, que nuestra vida honre a Cristo con cada palabra que decimos. Que dejemos de pelear con molinos. Número 3. Número 1, ¿cuál era? Huye del chisme. Número 2, identifica lo bueno en las personas y háblalo. No nomás lo identifiques, háblalo. Eso sí, chisméalo. Número 3, seamos honestos unos con otros. Si un día sientes la necesidad, entre comillas, de criticar a alguien, decide hablarlo con la persona que quieres criticar. Seamos honestos unos con otros. ¿Cómo dice mi esposa? Se me olvidó. Transparencia, es uno de sus lemas, que yo antes hasta me enojaba con ella. Porque ella era, no, es que yo voy a ser transparente. Y luego iba y se paraba enfrente de la gente y les decía, pues mira, así, con amor y cariño. Y yo le decía, es que no siempre puede ser así. Pero sabes que ella tiene relaciones transparentes con la gente que la aman. No estoy hablando que vas con una actitud de, a ver, esto y esto no me parece de ti y esto. No, oras, pides al Señor y vas y platicas en amor y compasión. Es lo que yo siempre he visto en Telma. Transparencia. Tenemos que aprender a ser honestos los unos con los otros, a ser claros, a que honremos a Cristo con nuestras palabras. Romanos 12:8 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. ¿Con quién? Con todos. Voltea con el de un lado y dile, tengo que vivir en paz contigo. Y ahora voltea al del otro lado y contigo también. Con todos tenemos que aprender a vivir en paz. Y no nomás es intentarlo. Dice Pablo, hagan, di conmigo, todo lo posible. Todo lo posible. No se trata de simplemente intentarlo, se trata de hacerlo. Se trata de ir y en amor tratar de arreglar las cosas, de hacer lo que la Biblia dice. La Biblia dice, si tienes un problema con alguien, ve y háblalo con él. No dice, junta al grupo de oración y platíquenlo en un grupo de WhatsApp. ¿Verdad que no dice eso? Háblalo, platícalo. Dejemos de pelear con molinos. Número 4. Intencionalmente piensa que la otra persona actuó con una motivación correcta a pesar de las diferencias. Qué difícil para nosotros los mexicanos, ¿verdad? Ahorita que me estás oyendo predicar esto, estás pensando, pues ¿quién habló mal del pastor? ¿Verdad? Porque nuestra mente automáticamente se va al lado negativo. Qué difícil es pensar que alguien que hizo algo que parece que es en tu contra, no lo hizo con una mala intención. Nosotros los mexicanos por eso somos famosos por una cosa en todo el mundo, aparte del Chavo del Ocho, por las telenovelas. Porque hacemos unos telenovelones de miedo. Porque estamos, no, es que hablan mal de mí. Es que ya los vi. Estás viendo el fútbol americano, se junta el equipo y dijeron, ¿qué habrán dicho de mí? Estamos acostumbrados tenemos ese patrón de pensamiento. Intencionalmente dice, o sea, pon toda tu atención en cambiar tu forma de ver las cosas. La gente no está hablando mal de ti. Intencionalmente
De hecho, voy a empezar a poner frases en la iglesia y la primera que voy a poner es: piensa bien y acertarás, porque eso es lo que queremos en la iglesia de Cristo, que siempre estés pensando lo correcto y que eso sea verdad. Piensa bien y acertarás. Lo que alimenta nuestras ganas o necesidad de criticar es que asumimos que la otra persona lo hizo a propósito o tenía el corazón para lastimarte. Hasta en el matrimonio. ¿Cuántas veces decimos lo hizo adrede? Les cuento una anécdota. Una vez estaba enojado, porque ya ven que los hombres a veces nos enojamos, y más cuando son las 11 y uno no ha comido, ¿verdad? Llegamos a una fiesta de una persona de los líderes de la iglesia hace muchos años. Entonces yo vengo de cerrar la iglesia y llego tarde. Y le digo a mi esposa: pídeme unos tacos. ¿Cuánto sabe que los tacos son del Señor? Más los del DF de Suadero. Bueno, pero ese no es el tema. Llego y me siento y me traen los tacos. Y luego vuelto y le digo: reina, échale salsita. Los veo, les doy la primera mordida y siento así que me sale un dragón de la boca. De esas que te duelen los oídos, los ojos, te duele todo. Allá va varios de ustedes ahí presentes. Me puse una enojada. Aventé los tacos así, me puse como Marimar, ¿verdad? Ya no quiero tacos. Y le dije: me lo serviste enojada. Yo te vi cuando llegaste y me pusiste el plato, me lo aventaste. Y luego ella me dice: ¿qué? Sí, yo te vi que le echabas así salsa, ándele, para que no se los coma. Pues no cené del coraje. Me puse como Marimar y me puse mis chongos y todo, ¿verdad? Pero ya después me acuerdo y me daba risa con ella. Me decía: ay, sí, te voy a querer echar a perder unos tacos. ¿A mí qué? Pero así somos. Alguien dice algo: ah, no, yo vi que me aventó. Yo vi, yo la vi. Y luego otro te dice: sí, fíjate que yo oí lo mismo. En otra iglesia hizo lo mismo. Y luego se juntan y: ay, no, pero re bonito que comen prójimo. Es tiempo de dejar de pelear con molinos. Trata con un... Hagan todos conmigo: wow. Wow, muy bien, gracias. Pablo trata con un problema en la iglesia de Roma. Había dos grupos de personas. Un grupo de personas eran gentiles que sacrificaban animales a los ídolos. Y otro grupo eran los judíos convertidos al cristianismo. Las personas gentiles que sacrificaban animales, ellos veían el comerse el animal sacrificado como algo de impureza, que no podían ellos comer ese animal porque ellos sabían que lo habían sacrificado a ídolos. Pero los judíos cristianos decían: pero no pasa nada, ya oramos por los alimentos. Entonces había un conflicto en la iglesia: ¿se comen la carne sacrificada a los ídolos o no? Unos decían: no hay problema porque ya oramos, y los otros decían: no. Y ese era un conflicto muy fuerte. Romanos 14:6, fíjate qué dice Pablo. Dice: los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar a Dios, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pablo les está diciendo: dejen de andar de nenas. Los dos lo hacen para agradar al Señor. Pues hagamos lo que no va a afectar al vecino. Piensa lo mejor, asume lo mejor de las demás personas. ¿Sabes por qué hay gente que se va de iglesia en iglesia? Porque pensamos lo peor de las iglesias. Es tiempo de cambiar esa mentalidad. Como iglesia de Cristo necesitamos cambiar la mentalidad. Necesitamos empezar a pensar correcto. Decide pensar bien. Me entristeció terriblemente algo que dijo uno de los predicadores, Juan Speaker, del Congreso.
Él decía que el porcentaje de nuevos convertidos en las iglesias es menor al 5%. El resto de las iglesias se alimenta de otras iglesias. ¡Qué triste! Se alimenta de gente lastimada de todos lados. Mientras tanto, la verdadera batalla está ocurriendo afuera. Y el cuerpo de Cristo pensando: es que me sacaron la lengua, es que me portaron mal, es que no, es que el líder aquel le tienen preferencia, no, es que aquel, no, es que el de la alabanza me cae gordo, no, es que a mí no me gusta cómo tocan la batería. Y vivimos peleando con molinos. Pensemos bien de los demás. Número 5. Enfócate en las increíbles cosas que tenemos en común. Enfócate en lo que tenemos en común. Salmos 40:16 dice: pero que todos los que te buscan a ti se alegren y se gocen en ti. Todos, nuestro trabajo es alegrarnos y gozarnos en Él. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez: wow, el Señor es grande. Yo le agregué el wow porque me gusta el wow. Pero dice: tienes que enfocarte en lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? Su gracia nos rescató, a ti y a mí. Cuando estábamos hundidos en pecado, Él nos rescató. Cuando no lo merecíamos, cuando no sabíamos ni siquiera a dónde íbamos, Él tuvo misericordia de ti y de mí. Y eso lo tenemos en común. Tenemos en común que tenemos esperanza para una eternidad con Cristo. Tenemos en común que adoramos a un Dios supremo que hace lo que quiere con quien quiere. Tenemos la maravillosa bendición de poder adorar un majestuoso Dios que está por sobre todas las cosas. Tenemos la bendición de que somos salvos porque un día Jesucristo colgó de un madero para que tú y yo pudiéramos estar aquí juntos como una iglesia. Y dice: yo hice todo eso para que la iglesia pueda ser un testimonio afuera, no para que dentro se destrocen. Debemos de enfocarnos en lo que Dios quiere de nosotros. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tú tienes un propósito. Tú y yo tenemos una misión en común. Cada vez más hay más alcoholismo, hay más drogadicción, más violencias, familias separadas, hijos solos. Tú y yo tenemos una misión. Dejemos de pelear con molinos y vayamos realmente a donde tenemos que ir, a hacer la voz de Dios. Y número 6, y le pido a David si puedes pasar, por favor. Dejemos que el evangelio dé forma a nuestras relaciones. Que el evangelio diga cómo son nuestras relaciones de amistad. Que vivamos enfocados en que somos perdonados, no en que tenemos la razón en nuestros conflictos. A veces nos enfocamos más en quién tiene la razón que en que fuimos perdonados cuando no lo merecíamos. Es tiempo de enfocarnos. Que el evangelio forme nuestras relaciones. Que tus relaciones con tus hermanos, tus relaciones de amistad, de compañerismo, sean dictadas por el evangelio, su fabuloso perdón. ¿Y cómo es eso? Pablo lo dijo a los Efesios en Efesios 4:32. Dice: por el contrario, le está hablando a la iglesia cómo deben de ser unos con otros. Les dice: sean amables unos con otros. Voltea al que está a tu lado. Con él tienes que ser amable, y con el del otro lado también, y con el que está atrás, y conmigo también sean amables. Dice: sean de buen corazón con ellos y perdónense unos a otros. Parece que Pablo sabe que había problemas y que se tenían que perdonar. ¿Qué onda con Pablo, verdad?
¿Eso se lo reveló el Espíritu Santo o pastoreó 10 minutos? Va a haber problemas y el mandato es: perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. En pocas palabras, como fuiste perdonado y tus pecados han sido borrados, tu responsabilidad, tu deber es perdonar al que te critica, es perdonar al que habló mal de ti, es amarlo, es tener compasión de él, es hacer lo que Cristo hizo contigo. Efesios 5:2 dice: vivan una vida llena de crítica. ¿Verdad que no? Una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y sabes, así te pide que tú ames, con un amor sacrificial. Cuando tú te sacrificas y cedes, y a pesar de que te ofendieron, no lo tomas personal, piensas lo mejor, dejas la crítica, asumes lo mejor de la persona, piensas lo bueno que él y cómo ha cambiado él, el camino que lleva en el Señor, le perdonas y le amas, entonces eres como fue Cristo para Dios, un aroma agradable a Él. Que esa sea nuestra meta, ser un aroma agradable a Él. Hay cosas que no te van a gustar de la iglesia o de un líder o de lo que sea. Sacrifícate. Tú y yo somos la iglesia. Aprendamos a amar, aprendamos a perdonar. Jesús, hablando en Lucas 7, dice: te digo que sus pecados, hablando de la mujer que llegó a derramar el perfume a los pies de Jesús, que son muchos, dice: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me mostró tanto amor. Ella se sacrificó porque comprendió con cuánto amor Cristo la había amado y perdonado. Cuando tú entiendes cómo Cristo te ha amado, tú no puedes criticar a tu hermano, tú no puedes hablar mal de él. Lo único que te queda es perdonarlo. Dice: pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Hoy mi llamado es a que dejemos de pelear con molinos. Deja de pelear con tonterías en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Deja de pelear por tonterías con tus hermanos que están aquí sentados. Deja la crítica, piensa lo mejor. Deja las telenovelas. Pensemos lo mejor. Hoy yo le doy gracias a Dios por estas palabras, porque Él me guió a hablar esto, porque sé que esto va a traer sanidad y fruto a la iglesia. Somos una iglesia que está creciendo y que Dios está en este lugar por su gracia. A pesar de ti y de mí, Dios ha permitido que esto crezca. Pero he visto que Satanás ha empezado a querer meter rencillas entre ustedes. Yo no veo escrito en ningún lugar en la Biblia que los 120 hombres que seguían a Jesús decían: ¿por qué Jesús tiene a sus 12 favoritos? De seguro hay favoritismo. ¿Sabes? Todos trabajaban con la mente en una misión: llevar el evangelio de Cristo a los necesitados. Proverbios dice, la lengua, 18:21, dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Yo me imagino los problemas de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Yo me imagino que no era nada fácil. En ese lugar había gentiles que nunca habían conocido nada de Dios, quizás sentados en la primera fila. Y quizá atrás de ellos estaban los judíos que habían conocido y seguido a Jehová, pero habían encontrado a Jesucristo
Y ahí estaban también. Y en la parte de atrás me imagino estaban los fariseos que habían encontrado a Jesús, pero que quizá dentro de ellos había una pequeña lucha de: si yo le he seguido toda la vida, ¿por qué Dios se derrama igual con los que menos tiempo tienen? Y era un conflicto. En este lugar hay gente de diferentes crianza religiosa. Hay gente que creció siendo católico, otros del séptimo día, otros adventistas, bautistas, como yo, yo asistía a asambleas de Dios. Pero nuestra responsabilidad es convivir juntos, crear un ambiente de amor donde los que vengan de fuera puedan ver el lenguaje de Dios hablado con cada cosa que hacemos, y que los de afuera digan: yo quiero ser parte de eso. Esa es nuestra tarea: sacar toda crítica, dejar de pelear con molinos. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Pablo termina una de las cartas más impresionantes de la Biblia, que habla de nuestra doctrina como cristianos. Pablo termina la carta de Romanos, los últimos 4 versículos, y te los quiero leer mientras estás con los ojos cerrados. Dice así: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Con esto va a terminar Pablo. Dice: tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes se les enseñó. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Tengan cuidado con los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que hablan crítica. Tengan cuidado. Y yo no quiero hacer un llamado enfrente. Yo no quiero ni que levantes tu mano. Pero quizá hoy Dios te habló acerca de ciertas áreas de tu carácter y de tu vida que no están reflejando a Dios. Hoy es el día de hacer un compromiso con Dios. Hoy es el día de comprometerte con Dios y dejar la crítica, dejar las peleas, dejar la murmuración y comenzar a actuar y a vivir como un solo cuerpo. Esto estoy hablando de la iglesia, pero también estoy hablando de tu familia, en tu casa. Tú y yo somos la voz de Dios para este mundo. ¿Qué estamos hablando?